Muy buenos días a todos. En la presente videoexposición correspondiente a la asignatura de Procesos de Manufactura 2, les hablaremos un poco sobre el taladro. Nuestro grupo está integrado por Roberto Ortiz, Ever Rodríguez, Guillermo Escobar y su servidor Samuel Reyes. Buen día, ingeniera y compañero. Mi nombre es Ever David Rodríguez. A mí me toca exponer sobre lo que es un taladro, cómo se clasifican los taladros y tipos de taladro. Primero, ¿cómo se clasifican los taladros? Existen varias maneras de clasificar la numerosa familia de los taladros actuales en función de una serie de parámetros que se representan en la tabla siguiente, las cuales son las más representativas. Según el tipo de energía, dentro de los cuales encontramos sin fuerza motriz, eléctricos, neumáticos, hidráulicos con motores de combustión interna. Segundo, según el mecanismo de funcionamiento, dentro de los cuales encontramos manuales, eléctricos con cable, eléctricos sin cable, percutores de columna o verticales, radiales, de torreta y CNC. Tercero, según el tamaño, portátil y estacionario. Dentro de los estacionarios podemos encontrar de banco, de piso e industriales. Tipos de taladro. Taladros accionados sin fuerza motriz. Si bien hoy en día son pocos los fabricantes que los ofrecen, estos viejos taladros manuales han resistido el paso del siglo y en versiones modernizadas aún cautivan a un público poco pretencioso, especialmente atraído por su bajo costo. Dentro de los taladros accionados sin fuerza motriz encontramos el barrena, que es uno de los más sencillos ya que solo cuenta con una broca y un mango, aunque no es muy preciso y la fuerza la ejerce la persona que lo está utilizando. Berbiki, su cuerpo tiene forma de U, en un extremo incorpora un cabezal y en el otro lado tiene una pieza de apoyo para ejercer la fuerza. En la parte central tiene un mango para poder hacer la función de giro. Taladro manual. Este tipo de taladro ya incorpora una manivela y un pequeño mecanismo que multiplica la velocidad de giro. Taladro manual de pecho. Este es muy parecido al anterior, solo que incorpora una palanca ovalada en la cual se pone el pecho para poder ejercer más precisión. Taladros accionados con fuerza motriz. La incorporación de diversas formas de energía para accionar los taladros, particularmente los motores eléctricos, trajo consigo una revolución en materia de comodidad, eficiencia, precisión y calidad en los orificios realizados. Pero no solo eso, también les confirió otras funciones como las de pulir, atornillar o lijar superficies según los distintos tipos de broca o accesorios acoplados al taladro. Dentro de los taladros accionados con fuerza motriz podemos encontrar taladro eléctrico con cable. Para funcionar requieren suministro constante de energía de un tomacorriente, por lo que es muy potente y proporciona un amplio torque. El diseño más común de los taladros con cable es el de empuñadura tipo pistola, que facilita el uso de la herramienta. Menos conocido es el diseño en el ángulo recto, especialmente indicado para taladrar agujeros en lugares confinados donde el diseño de pistola no tiene cavidad. Taladro eléctrico sin cable o inalámbrico. Tiene un diseño similar al taladro con cable, con la diferencia que funciona con baterías y es mucho más liviano. La principal ventaja que presenta es la movilidad que ofrece al usuario, pudiéndose usar en áreas remotas que carecen de tomacorriente cercano. Taladro angular. Este taladro angular se utiliza principalmente para llegar a lugares con difícil acceso. Taladro percutor. Una de las herramientas que pertenece a esta categoría es el taladro percutor, el cual somete a la broca a una acción de golpeteo, como si se tratara de un cincel a medida que éste gira, permitiendo pulverizar el material duro mientras avanza a través de este. Rotomartillo. Cuando se hace falta una herramienta aún más poderosa, pesada y capaz de perforar orificios de hasta 50 milímetros de diámetro, entonces debemos buscar un rotomartillo. Su funcionamiento también se basa en un movimiento combinado de rotación y percusión, solo que esta vez la percusión se realiza mediante un mecanismo neumático provisto de un pistón y un cilindro para poder producir mayor fuerza de martilleo. Taladro neumático. Cuando la energía que alimenta un taladro no es eléctrica, sino que es provista por aire comprimido, entonces hablamos de un taladro neumático. Taladros estacionarios o máquinas taladradoras.
en un terreno que abarca aplicaciones más numerosas, frecuentemente complejas, rigurosas o de alta precisión, propias de un taller o una industria, los taladros portátiles dan paso a sus pares estacionarios, conocidos generalmente como máquinas taladradoras y que reúnen una serie de ventajas con respecto a aquellas. Aunque se emplean principalmente para perforar agujeros, cuando se usan con la herramienta adecuada también pueden efectuar una serie de operaciones de mecanizado, tales como escariado, roscado, redoblado, avellanado y rectificado. Dentro de los taladros estacionarios podemos encontrar el taladro vertical o de columna. Estas máquinas, también conocidas como prensa taladradora, también de pedestal o de taladro de banco, constituyen un tipo de taladro fijo que puede montarse sobre un soporte o bien atornillarse al piso a una mesa o banco de trabajo. Los modelos más pequeños incorporan una base magnética que sostiene las piezas de acero a perforar. Bien, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. A mí me toca procesos de taladrado. Bueno, por definición tengo que el principio de las operaciones es perforar o hacer agujeros en una pieza de cualquier material. Nosotros nos concentramos en la perforación de los metales. Al taladrar metales se produce una fricción muy grande y por esta razón es recomendable usar un refrigerante. El taladrado es una operación que tiene por objeto hacer agujeros por arranque de viruta con una herramienta llamada broca sobre diferentes tipos de material cuya posición y diámetro y profundidad han sido determinadas previamente. En una operación de maquinado que se usa para crear agujeros redondos en una pieza de trabajo, el taladrado se realiza por lo general con una herramienta cilindrada rotatoria llamada broca que tiene bordes cortantes en sus extremos. La broca avanza dentro de la pieza de trabajo estacionaria para formar un agujero cuyo diámetro está determinado por el diámetro de la broca. En este tipo de proceso, las herramientas de corte que se utiliza es cilindrar rotatoria cónica como una broca es una herramienta de corte giratoria la cual tiene uno o más bordes de corte en sus correspondientes ranuras, las cuales se extienden a lo largo del cuerpo de la broca. En el proceso de taladrado se realiza dos movimientos, el movimiento de corte y el movimiento de avance. Estos dos movimientos siempre se realizan salvo algunas máquinas de taladrado profundo en las cuales no hay movimiento de corte, ya que la pieza hace girar en sentido contrario a la broca. Los procesos de taladrado son los siguientes. Escariado. Se utiliza para agrandar ligeramente un agujero, suministrar una mejor tolerancia en su diámetro y un mejor acabado superficial. Rosca interno. Estas operaciones se realizan por medio de machuelo y se usan para cortar una rosca interior en un agujero existente. Abocardado. Se produce un agujero escalonado en la cual el diámetro es más grande, sigue un diámetro más pequeño parcialmente dentro del agujero. Avellanado. Es una operación similar al abocardado, salvo que el escalón en el agujero tiene forma de cono para un tornillo y pernos de cabeza plana. Centrado, también llamado taladrado central, es una operación taladra un agujero inicial para establecer con una presión el lugar donde se taladra el siguiente agujero. Refrentado, es una operación similar al fresado,
que se utiliza para suministrar una superficie de máquina plana en la pieza de trabajo en una área localizada. Esta ha sido por mi parte, paso a mi compañero. Hola, mi nombre es Samuel Reyes y a continuación les hablaré un poco sobre las herramientas o accesorios de un taladro. En primer lugar tenemos las brocas. Una broca es una herramienta metálica de corte que crea orificios circulares en diversos materiales cuando se coloca en una herramienta mecánica, como ser un taladro, un berbiquí u otra máquina. Su función prácticamente es formar un orificio o cavidad cilíndrica. Entre los parámetros o elementos principales de una broca tenemos la longitud total de la broca, la longitud de corte, el diámetro de corte, el ángulo de corte, el diámetro y forma del mango, el cual suele ser cilíndrico, triangular o cónico, y por último el ángulo de la hélice. Tipos de broca. En primer lugar tenemos las brocas para madera, las cuales tienen una punta delgada y bien definida en el centro para realizar perforaciones muy precisas. Entre los tipos de brocas para madera se encuentran la broca para berbiquí, la broca de 3 puntas para madera, la broca de paleta, tal como la que se puede apreciar en la imagen. También están las brocas C y por último las brocas Forstner. Brocas para metales, también conocidas como brocas HSS o High Speed Steel. Como su nombre lo dice, sirven para taladrar metal y algunos otros materiales como ser plástico, ladrillo e incluso madera. Están hechas de acero rápido o HSS por sus siglas en inglés, aunque la calidad varía según la aleación y según el método y calidad de fabricación. Entre las distintas brocas para metales se encuentran la broca HSS laminada, la cual se trata de una broca muy económica. Se usa para metales y plásticos y sobre todo para trabajos que no requieren precisión. Se recomienda sobre todo para funciones muy puntuales, ya que no garantiza una larga duración. También están las HSS rectificadas, las cuales ya tienen una mayor precisión y funcionan para metales semiduros, tales como plástico, fundición, aluminio, cobre y latón. Están las brocas HSS de titanio rectificadas, las cuales tienen una cobertura de aleación de titanio y ofrecen una máxima precisión, incluyendo materiales difíciles y acero inoxidable. Estas pueden operar a altas temperaturas, siempre y cuando se les agregue refrigerante. Y por último, se encuentran las brocas HSS de cobalto rectificadas, las cuales son las de mayor calidad y permiten taladrar prácticamente todo tipo de metales, hasta 120 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Y a diferencia de las de titanio rectificadas, estas poseen una buena resistencia a altas temperaturas sin necesidad de utilizar refrigerante. Tenemos las brocas para concreto, las cuales se utilizan para taladrar paredes y materiales de obra exclusivamente. Las brocas para vidrio. Estos tipos de brocas están compuestas de un vástago y una punta de carburo de tungsteno, o como se le conoce comúnmente, huidia, la cual tiene una forma de punta de lanza. Están las brocas SDS, las cuales a diferencia de las convencionales tienen una entrada directa o sistema de encaje rápido, por sus siglas en inglés. Distinto en grosor y diseño, brindando un rendimiento superior a las brocas, ya que permiten revoluciones más altas. Ese sistema de encaje rápido lo que hace es que proporciona una mayor fuerza de amarre de la broca
en el martillo perforador, mejorando así la acción de martilleo de la herramienta. Portabrocas. Un portabrocas o un mandril es un dispositivo mecánico instalado en el extremo del taladro que permite la sujeción firme de la herramienta, normalmente una broca, que se vaya a instalar en el mismo. Es regulable, excepto el sistema SDS que acabamos de ver, para poder alojar vástagos de diferentes diámetros. Los principales tipos de portabocas son los siguientes. El portabocas tradicional, con el cual empezaron a comercializarse los taladros portátiles para aficionados. Lleva una llave externa para abrir y cerrar el portabocas, según el diámetro de la broca. ¿Ok? El de la imagen es un portabrocas tradicional. Están los portabrocas de sujeción rápida, los cuales son más modernos que el anterior y ya no hacen uso de una llave externa. Para abrir y cerrar simplemente hay que girar la parte exterior del mismo y sujetar con la otra mano la parte más cercana al taladro. El procedimiento es el mismo, se abre lo suficiente, se mete la broca y se vuelve a cerrar. Y por último tenemos el portabrocas automático o SDS, el cual es el más conocido y también tiene claras ventajas sobre los otros dos. Permite una mayor transmisión de par al no resbalar la broca en el portabrocas por mucho esfuerzo que se le exija. En otras palabras, se mejora el martilleo. Permite la utilización de cinceles y otras herramientas, ya que no pueden salirse. Permite una mayor eficacia en la percusión del taladro. Y por último, es el más rápido e incluso se puede cambiar la broca con una sola mano. O sea, es bastante práctico. Muy buenos días a todos, soy Guillermo Escobar y hoy les hablaré sobre las medidas de seguridad en el uso del taladro. La primera medida sería utilizar el equipo de seguridad para los ojos. Esto es careta de seguridad, careta, gafas de seguridad, etc. Esto es por cualquier viruta que se produzca en el maquinado de la pieza. La segunda medida sería para trabajar en el taladro se debe llevar ropa ajustada. Esto es para evitar cualquier accidente relacionado a este. Tercera medida sería usar el calzado de seguridad que proteja contra los cortes y pinchazos por virutas y por cualquier caída de piezas. Siempre se usa, especialmente siempre se usan burros. La cuarta medida sería en el taladro no se debe trabajar llevando anillos, relojes, pulseras, ni cadenas, ni nada, ni un accesorio, ya que cualquier interferencia de un accesorio que quede atrapado en el taladro puede ocasionar un accidente mortal. La quinta medida de seguridad sería en el trabajo con taladros es muy peligroso llevar cabellos largos y sueltos. Siempre cuando uno tiene el cabello largo, siempre es recomendable amarrarse el pelo. La sexta medida de seguridad sería que si las virutas producidas durante el taladro nunca deben realizarse y retirarse con la mano. Las virutas siempre se deben retirar con un cepillo o una escobilla. Este es un error muy común en los talleres. La séptima medida de seguridad sería el empleo de guantes durante la operación de taladro puede dar lugar a accidentes. Por lo tanto, no usar guantes mientras el taladro esté en marcha. Esta es una de las excepciones donde uno tiene que usar guantes, ya que el guante puede quedar atrapado en el taladro y puede puede hacerse un accidente fatal. La octava medida de seguridad sería previo a la puesta en marcha de una máquina se asegurará de que no hay ningún obstáculo que impida un mal funcionamiento y que los medios de protección estén debidamente colocados.
La novena sería, durante el taladrado deben mantenerse las manos alejadas de la broca. El décima medida de seguridad sería: todas las operaciones de comprobación y ajuste deben de realizarse con el taladro y el eje parados. Eso quiere decir que si uno quiere ajustar la pieza o algo, todo el taladro debe estar apagado, porque no sería bien riesgoso hacer un cambio con el taladro prendido. La onceava medida de seguridad es que nunca se sujetará con la mano la pieza a trabajar. Cualquiera que sea la pieza a trabajar debe sujetarse mecánicamente. Casi en la mayoría de los casos la pieza se sujeta con la prensa. La doceava medida de seguridad sería: debe limpiarse bien el cono del eje antes de ajustar una broca. Un mal ajuste de la broca puede producir una rotura con los consiguientes riesgos de proyección de fragmentos. Esto es siempre de ajustar bien la broca, ya que si hay viruta o un poco de sucio, pues esto puede hacer que inclinarse el taladro, y esto puede quebrarse el taladro. El treceava medida de seguridad es: siempre se deben conocer los controles y funcionamientos de la máquina. Se debe saber detener su operación. Siempre en los talleres siempre se dicen que si uno no sabe usar la máquina, mejor pregunte. Así que en resumen esa medida de seguridad sería esa. La catorceava medida de seguridad sería la sujeción. La sujeción de una broca a un portabrocas no debe realizarse dando marcha al taladro mientras se sujeta el portabrocas con la mano, para que cierre más deprisa. La broca se ajustará y sujetará con el taladro parado. Esto es lo que le había dicho antes, que para hacer cualquier cambio el taladro debe estar apagado para evitar cualquier accidente. La quinceava medida sería: siempre que se tenga que abandonar el taladro, deberá pararse desconectando la corriente. Así que prácticamente sería cuando uno, cuando uno abandona el taladro, uno nunca debe dejar el taladro prendido. Y la 16ava: es muy recomendable trabajar en un área iluminada que ayude al operador, pero la iluminación no debe ser excesiva para que no cause demasiado resplandor. Bueno, esto sería todo y muchas gracias.